Pero cuando tú lees la Biblia, tiene un poder que te cambia, que te transforma en una persona diferente. Y este poder Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan 5:39 con estas palabras: mis palabras son espíritu y son vida. La razón por la cual ningún otro libro que puedas tú leer en la historia te pueda cambiar o transformar tu manera de ser es simplemente porque nadie puede comprender la constitución del ser humano más que Dios. Dios nos revela en la Biblia que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y esto nadie lo ha podido investigar, porque para que sepamos quiénes somos, el Creador es el único que nos puede decir quiénes somos y de qué elementos estamos compuestos. Esto fue la gran equivocación del doctor vienés psicólogo Sigmund Freud, cuando él creyó que simplemente somos mente o alma y cuerpo, y que el problema del ser humano se encuentra en la mente. Y cuando comenzó a hipnotizar a sus pacientes de neurastenia, se dio cuenta que estaban cada vez más locos. Él mismo tuvo que recurrir finalmente a pastillas o a tranquilizantes de los ataques que tenía de histeria a las 2, 3 de la mañana. Cuando leemos a Mahatma Gandhi, simplemente fue un gran pacifista, evitó que los ingleses finalmente conquistaran la India a través del pacifismo. Cuando leemos a los filósofos, nos damos cuenta que alcanzaron un grado de intelectualidad superior a cualquier filósofo del siglo XXI. Pero vuelvo a repetir, y el énfasis en esta mañana, en esta tarde, va a ser el poder de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene ese poder de cambiarte y de transformarte? Simplemente porque la Biblia dice que somos espíritu. Entonces, tú has alimentado toda tu vida tu mente, y no hay ningún problema en que tú lo sigas haciendo. Vas a la universidad y estudias matemáticas, licenciatura, arqueología, antropología, medicina, lo que tú quieras, ¿verdad? Y es un conocimiento que te va a servir en esta vida. Pero encontramos la mayor parte de las personas, como el expresidente Echeverría, que acaba de morir anoche. Luis Echeverría dijo días antes de morir que él lamentablemente no había podido conocer un poco más de la dimensión espiritual. Y así encontramos artistas, políticos, cantantes, deportistas que han alcanzado el éxito, grandes médicos, grandes psicólogos, grandes cantantes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento a los 50, 60, 70 años de edad que sigues igual, y que conquistaste el mundo y perdiste tu familia, o conquistaste el mundo y construiste, levantaste, y jamás tuviste una relación con tus hijos, ni pudiste dejarle una herencia a tus hijos espiritual. Pero cuando descubrimos que somos más que intelecto, más que conocimiento, que somos un espíritu, ese espíritu que tienes tú dentro y que tengo yo necesita alimento, necesita dirección, necesita algo que pueda hacerlo desarrollarse para que tú puedas tener una protección interna con las tentaciones que nos rodean en el mundo, y con la fama, la publicidad, la sexualidad, el placer, etcétera, etcétera, que nos ataca continuamente. El espíritu dentro de tu vida, fortalecido a través de la lectura de la palabra de Dios, llegas al final irreprensible sin tener nada de qué avergonzarte. Veamos en primer lugar que la Biblia no solamente ha sido el primer libro en ser escrito, sino que no cabe duda que dentro de la historia de la literatura y de la filosofía existen millones de libros, billones de libros, de diferentes autores, diferentes temas, pero ningún libro jamás escrito se puede comparar con la Biblia.
Este año cumplimos 46 años de ministerio. Yo comencé predicando en 1977 en la Sierra de Guerrero y Oaxaca, era misionero, estuve 3 años con los indígenas, ahí fue donde Dios comenzó a forjar mi carácter, porque la Biblia le pone énfasis al carácter más que a cualquier otra cosa. Si tú alcanzas el nivel que quieras y no tienes carácter, no puedes mantenerte en ese camino, porque no solamente es comenzar, sino lo que cuenta es cómo terminas. Hay muchos que comienzan bien, pero terminan mal, porque su carácter, su vida jamás la pudieron disciplinar por la cuestión espiritual. Nunca atendieron el área espiritual, que es la más importante. Veamos también nosotros que grandes hombres han hecho diferentes declaraciones acerca de la Biblia. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cito sus palabras: creo, dijo, firmemente que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro incomparable. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar cualquier nación sin Dios y sin la Biblia. Emmanuel Kant, el gran filósofo francés, dijo: la existencia de la Biblia es el mejor beneficio y lo más grande que la raza humana jamás haya recibido de Dios. Y todo intento de desprestigiarla es un crimen contra toda la humanidad. Isaac Newton, el gran científico, ¿verdad?, que se le atribuye todas las leyes de la gravitación, dijo: existen más señales de autenticidad de la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Y así tenemos a Blaise Pascal y a todos estos hombres científicos del siglo pasado y del siglo XIX que eran cristianos. Y llegamos al siglo XX, donde estamos en la luna y la tecnología, y se descubre en 1954 la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y la computadora y el iPhone y toda la época cibernética en la que vemos, y endiosa al ser humano. Y nunca en la historia han habido tantos ateos como en el siglo pasado. Nunca en la historia. Los más grandes hombres, Isaac Newton, Blaise Pascal, Pasteur, el mismo Einstein, dijo: Dios no juega al universo con los dados. Pero vino algo que fue la falsamente llamada ciencia, o el conocimiento de la tecnología y de la ciencia, que el hombre simplemente se convierte en un necio, como hemos llegado al siglo XXI. Los científicos, genetistas, químicos del siglo XXI, ¿saben ustedes cuál es el proyecto más grande que tienen? Mejorar al ser humano en lo que se llama el transhumanismo. O sea, le están retando a Dios y le están diciendo: podemos hacer un ser humano mejor que el que tú nos hiciste, a través de experimentos genéticos y tecnológicos y neurológicos. Además de todos estos comentarios, las evidencias de la Biblia son asombrosas. Cuando murió Carl Sagan, el gran astrónomo ateo, en el siglo pasado, ya a finales del siglo XX, Carl Sagan dijo lo siguiente antes de morir, un mes antes de morir. Se lo dijo a uno de sus hijos: yo hubiera creído en Dios si hubiera más evidencias de su existencia. Hubiera querido que se me apareciera. ¿Y por qué no se nos dijo: yo vivo? ¿Por qué Dios no nos da más evidencias de que realmente hay un poder en el universo que nos pueda guiar? Y cuando él dijo estas palabras, yo recuerdo que en ese tiempo estaba estudiando el segundo doctorado en teología, y le dije a uno de los maestros, porque me gustaba mucho ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me invitaron más de 7 veces,
en el Politécnico también a dar conferencias sobre la Biblia y la ciencia y el origen del universo, le dije a uno de los maestros, ¿cómo es posible que Carlos Sagan haya dicho que le faltaron evidencias cuando la Biblia tiene evidencias científicas? ¿Cuál es la evidencia del mundo para que el ser humano atribuya la creación a los animales? Pues lo que postuló Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo investigaciones en la isla de los Galápagos, enfrente al Ecuador, buscando una raíz o una relación con los animales. Él nunca dijo que veníamos de los animales, postuló, dijo probablemente en su libro, el libro de las especies, el origen de las especies, pero jamás él asegura ni confirma que veníamos de los animales. Y durante todo el siglo XX, todas las universidades, todavía hay escuelas, esto es impresionante, que sigan enseñando que nosotros tenemos el origen en Chita. Y en los animales, cuando se descubre la genética del ADN en 1954, se derriba completamente la teoría de la evolución, porque es imposible, señores científicos que nos escuchan y maestros de las universidades que nos visitan o que nos ven a través de la televisión, es imposible que una ADN de un toro sea igual al de un caballo. Y es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y hasta este momento no hay ninguna mutación, jamás, lo que se llama el famoso eslabón perdido, para que un conejo se convierta en una ardilla o un ser humano en un animal. Las cromosomas y los ácidos que tiene el cuerpo humano, que forman parte de toda la estructura anatómica que nosotros recibimos de Dios, hacen imposible la evolución, un cambio de genética de un cromosoma o de un ADN a otro ADN. La física dice que realmente la ley de la entropía, que todo va de mal en peor, que todo, la segunda ley de las teorías físicas, que es lo que establecen, que todo se está echando a perder, que todo se descompone, que todo tiene un proceso de deterioro, y la evolución dice que vamos de menos a más. ¿Y la biología qué nos dice? ¿Quién es una mujer? ¿Qué contestarías si te preguntaran quién es una mujer? ¿Qué es lo que hace a una mujer diferente de un hombre? Simplemente la mujer tiene 2 cromosomas XX. Eso es lo que hace mujer. Si tú tienes cromosomas 2XX, eres mujer, eres del sexo y del género femenino. ¿Quién es un hombre? Una persona que tiene cromosomas XY. Y la Y no la tienen las mujeres. Y si tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que la biología y la genética establece, ya no la Biblia, tu problema es mental, no es físico. ¿Se dan cuenta al punto a donde hemos llegado de estupidez mental? Y de la forma en la que hemos llegado a publicar y a tratar de hacerles creer a los niños que no son niños, que son niñas, y a las niñas que son niños, y que se está aceptando, como la famosa compañía Disney, ya promoviendo películas de homosexuales y de lesbianas entre los niños y las niñas. Este es el mundo de nosotros, un mundo completamente oscurecido, anticientífico. Jamás se había atacado la ciencia en la forma en la que se ha atacado actualmente. Lo que enorgulleció al ser humano en el siglo XX, en la ciencia se volvió contra los médicos, haciéndolos, profesando ser sabios, se han convertido en necios. Veamos en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió hace 2000 años. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, y veamos
algunas evidencias de la Biblia en cuanto a su enseñanza y al propósito de Dios para habernosla dejado. Comienzo diciendo que si Dios existe, vamos a decir una línea de lógica elemental. Si Dios existe, no nos dejó al azar, ni al accidente. Tuvo que haberse de alguna forma comunicado con nosotros, porque si Dios existe, su más grande anhelo es que sus criaturas le conozcan, le sirvan y le adoren. Y esta es la razón por la cual envió a Jesucristo su Hijo hace 2000 años, para que Él pudiera decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que quiera conocer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo he venido a buscar la gloria y a hacer la obra de mi Padre que me envió. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el pan que ha descendido del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras de Jesús en Juan 14:6 son las que cambiaron mi vida hace 48 años. Cuando yo me enfrenté a Jesucristo en la Biblia, yo venía del Partido Comunista porque me convertí en un ateo decepcionado de la religión popular en México. Quería ser cura a los 13 años de edad. Me decepcioné tan grandemente de la religión que me convertí al ateísmo, me fui al otro extremo, porque yo creí que ellos representaban realmente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y cuando comienzo a leer la Biblia, que me prohibieron leerla, los mismos dirigentes católicos que yo tenía, y leo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo me acordé de Buda. Buda antes de morir dijo: no soy la verdad, busquen la verdad, le dijo a los discípulos. Mahatma Gandhi dijo: es que Jesucristo fue un gran maestro de moral, pero yo no puedo guiarles al camino, yo solo sé que no debemos estar a favor de la violencia. Cuando leí a Mahoma en el Corán, en los sutras, los versículos del Corán, Mahoma recibe la revelación del Corán a través de un ángel cuando él padecía ataques epilépticos. Y comienza a leer el Corán y ve lo que dice: asesinemos a los judíos y a los infieles, matemos a todos los que no acepten el Islam. O sea, una religión que impone a través de la violencia, igual que el comunismo impone a través de la fuerza y la violencia, la ideología que quieren que nosotros la aceptemos. Y cuando me encuentro con Jesús que dice: yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino. Yo soy, si tú no caminas conmigo, Jesús te está diciendo, estás en un camino que conduce a la muerte. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, me pasé años en el comunismo y en la filosofía buscando qué era la verdad. Nunca un maestro me dijo qué era la verdad. Y reta a tus maestros en la universidad de filosofía y pregúntales: ¿me puede usted definir qué es la verdad? ¿Por qué? Porque no creen en las verdades absolutas. La verdad que existe actualmente en el mundo científico y en el mundo universitario es: si tú crees eso, síguelo creyendo, no me hagas creer lo que yo creo. Si tú crees que ser homosexual es bueno y tú no, pues no seas homosexual. Si tú quieres ser ateo, o sea, cada quien tiene su verdad. Cada quien piensa filosóficamente en la verdad, en la forma en la que tú quieras pensar. Entonces, esto se llama relativismo, donde no hay una verdad absoluta. Cada quien piense y cada quien tiene su propia verdad. Si tú crees que abortar es malo, ¿verdad? Pues entonces no abortes. Si tú crees que abortar es bueno, o sea, no hay una regla, no hay un parámetro para establecer
códigos de conducta y de ética en el mundo más que en la Biblia. Y cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí te caes derrumbado totalmente. Él dice que Él es la razón por la cual tú existes, que esta es la razón por la cual tú naciste, que Él es la razón por la cual tú tienes que vivir la corta vida que nos queda, y que si tú no caminas con Él y no crees la verdad que Él trajo al mundo y no entiendes que Él realmente puede transformar tu vida no se pudo comparar con la de una vaca, con la de un perro o con la de un ratón. Los animales se levantan, pastan, comen y se acuestan, se duermen, comen, pastan y se acuestan. Millones de seres humanos viven bajo la misma rutina. Te levantas, trabajas, comes, el propósito es hacer dinero, buscar los mejores negocios, alcanzar la cima, tener negocios o una carrera que me pueda realmente redituar o que realmente sea rentable lo que yo voy a hacer en la vida. Y si no es el dinero y no es el éxito y no es la fama, casi nadie la sigue. Y otros, como no pueden, lo hacen a través de la violencia, del robo, el secuestro, la drogadicción, a través de todo ese tráfico humano, etcétera, etcétera. Como ahora acaban de encontrar, ¿verdad?, que este señor Epstein, que tenía amigos con todos los gobernadores casi de Estados Unidos, y formaron un núcleo de tráfico humano de niños de 10 y 12 años que los violaban y los vendían en Europa, en Francia y en América. Estamos hablando de hombres multimillonarios, asistentes y amigos y compadres de los presidentes de la mayor parte de las naciones. El tráfico humano se encuentra lo más rentable que hay en el nivel más alto de la humanidad, por la corrupción tan grande a la que el ser humano ha llegado. En esta segunda carta, el apóstol Pedro nos revela tres cosas acerca de la Biblia. Y dice así, tenemos también, 2 de Pedro 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Pues más segura que milagros. Ahorita hay cantidad de cristianos que siguen buscando milagros. Personas que dicen, si yo veo un paralítico ahorita enfrente de mis ojos que se levanta y me dice su médico que tiene 15 años o 10 años sentado en una silla de ruedas y comienza a caminar, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tus emociones van a ser exaltadas, te vas a asombrar realmente. ¿Y cuánto te va a durar esa emoción que tuviste al ver un milagro? Te va a durar 3 o 4 días y sigues siendo la misma persona, porque los milagros no cambian al ser humano, porque la fe no es por ver, la fe es por oír y por oír la palabra de Dios. Si tú no te conviertes y tu transformación no es por oír la Biblia, todo lo demás es completamente secundario y relativo. Entonces, cuando dice Pedro que la palabra profética es más segura, nos está diciendo que las profecías de la Biblia que se han cumplido solamente cuando Cristo muere en la cruz, 33 profecías se cumplieron de los profetas hebreos del Antiguo Testamento. 33 profecías. Yo recuerdo que en aquel tiempo que estudiaba las profecías de Dios, me llamó la atención las profecías de tu padrino Nostradamus, el famoso disque vidente o profeta. Y cuando leí las profecías de Nostradamus, que las hacía en forma de versos, etcétera, etcétera, se cumplieron el 15% y el otro 85% jamás se cumplieron. Cuando oí que Janine Dixon, una mujer que una semana antes que asesinaran al presidente
John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962-63, dijo una semana antes a los periodistas del New York Times: veo sangre en Dallas en el presidente. Y lo asesinaron una semana después y se convirtió ella en una pseudo profeta de Estados Unidos, Jim Dixon. Lo puedes encontrar en el internet. Y a las 3 semanas, pues la rodearon los periodistas: profetícenos, díganos algo. De ahí en adelante, ninguna profecía de ella se cumplió. Porque hay una ley en la Biblia que dice así, en el libro de Deuteronomio: cualquier persona que profetice algo y no se cumpla el 100% de lo que profetizó, es un falso profeta. El 100% de lo que profetizó. Así que cuando venimos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 44 en el Antiguo Testamento, que hace 2700 años este profeta dijo estas palabras retando Dios a los seres humanos. Isaías 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Pongan atención. El Dios de la Biblia dice: yo soy el primero. Para que Él sea el primero, Él tiene que saber cómo se originó el universo, ¿correcto? Nunca la ciencia nos podrá decir el origen del universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Alguien tuvo que estar ahí para que nos dijera, pues así comenzó. Y por eso es la teoría de la Big Bang, de la explosión, y tantas teorías que están tratando de explicar cómo se formó el universo. Pero cuando Dios dice: yo soy el primero, nos muestra en la Biblia, en el libro del Génesis, cómo hizo el universo. Y cuando dice: yo soy el postrero, nos dice también que cómo terminará la humanidad. Cómo avanzará la historia. Y cuando venimos a la historia a la luz de la Biblia, encontramos que todos los eventos de la historia han sido cronológicamente y sucesivamente a la luz de lo que estaba escrito hace más de 3,000, 4,000 años. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahora dice Dios: los reto a los que se dicen profetas. Escucha lo que dice a continuación: fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Hace 2700 años Dios dice esto: ¿quién de los escritores, quién de los que se han dicho profetas, tráeme a Mao, tráeme a Confucio, tráeme a Mahatma Gandhi, tráeme a Mahoma, tráeme a tu gallito Giro, como decimos en México, al escritor y a la persona que más admires, dice Dios? ¿En qué libro puedes encontrar el orden de la historia desde que el mundo comenzó? En ningún libro más que en la Biblia. Y así encontramos que 100 años después de Isaías vino un hombre llamado Daniel, que fue judío y fue llevado a Babilonia cautivo por 70 años. Y en el libro de Daniel, hace 2600 años, damas y caballeros, hace 2600 años, en el libro de Daniel, él declara los órdenes de los imperios que vendrían en el mundo a través de la historia. Y le dice el ángel que le revela a Daniel esta profecía: Daniel, estás ahorita bajo un imperio que es Babilonia. Babilonia es la nación de Irak, bíblicamente y actualmente. Después de ti vendrá otro imperio que será menor. ¿Quién conquistó Babilonia históricamente, señores profesores de historia? Los medos y los persas.
Y después vendrá un tercer imperio, le dice el ángel a Daniel. ¿Quién vino después de los medios y los persas? Alejandro el Magno, los griegos derrotaron a los medios y a los persas. Y vendrá un cuarto imperio que aplastará a casi todo el mundo entero. ¿Quiénes fueron los que siguieron después de Grecia? El imperio romano. Daniel profetiza hace 2600 años la cronología de los imperios mundiales de toda la historia. Y finalmente lo pueden encontrar en otras conferencias que hemos dado. Vendrá otro imperio que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que el anticristo, el próximo gobernante y dictador mundial, formará una confederación política de 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Formarán un G10, y cuando oigamos en la televisión, en el radio, ahorita hay un G7, cuando se forme un G10, de esos 10 naciones que se van a unir del Medio Oriente y de Europa, de entre ellas saldrá el anticristo. Y nosotros ya no estaremos aquí, ahí nos vemos al rato, porque vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Pero no me quiero profundizar ahorita en eso. Y finalmente en esta profecía de Isaías, dice el versículo 8, no teman. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje a los cristianos es: no tengamos miedo de nada. No teman, ni de los temblores, ni de las inundaciones, ni de la Tercera Guerra Mundial, ni de explosiones volcánicas, ni del hombre, ni del diablo, ni de los demonios, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mantén esta paz dentro de ti. Mantén esa paz. Esa paz es el secreto de la salud. Acabo de declarar el Hospital Hopkins, de los más prestigiados de Estados Unidos, y la Clínica Mayo Rochester en Boston, que el factor común denominador que está ocasionando las enfermedades más grandes en el mundo actualmente, y el origen de las enfermedades más grandes ahorita en el mundo, es el estrés. ¿Qué es el estrés? Una condición donde no tienes paz, estás ansioso, estás temeroso, estás frustrado que no se vaya a cumplir, comienzas a tener miedos de algo que no va a suceder, te adelantas al futuro. ¿Y si mi hijo se va? ¿Y si pierde mi esposo? ¿Y me quedo sin seguro social? ¿Y cuando estoy viejita que me va? Y comenzamos en un mundo a construir que no existe más que en nuestra propia mente por la falta de paz. Comienzas a preocuparte por el dinero, preocuparte por la salud, preocuparte por tantas cosas, el tráfico, etcétera, etcétera. Y si cuando te des cuenta, ese estado mental afecta tu sistema cardiovascular, tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu páncreas, tus intestinos. El estado mental se llaman enfermedades psicosomáticas. Afecta completamente todo tu ser. Y eso es lo que descompone tu vida, porque si no tienes paz, no puedes disfrutar nada, ni siquiera tus vacaciones. Y hace 2000 años, el autor de la Biblia, el Señor Jesucristo, hace 2000 años nos dio el secreto: no teman. Mi paz les dejo, mi paz les doy, por nada estén afanados. Por nada permitas que tu corazón sea perturbado. Voy a la casa de mi Padre, no me tardo a preparar lugar para ustedes, y vengo pronto por ustedes. Mientras estés en el mundo, mantén la paz. Escucha esto: si tú no tienes paz y te dices cristiano, no puedes leer la Biblia,
no puedes venir a la Biblia como Pepita en comal. Ay, Señor, ay, mi hija, Señor, le voy a hablar al pastor, porque tú no puedes venir en un estado de estrés y de ansiedad al leer la Biblia, porque el Espíritu Santo es espíritu de paz. Y Él no puede comunicarse contigo y no vas a entender la Biblia, porque para venir a la Biblia tienes que venir descansado, orar antes, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando ya descansamos, Señor, yo no sé dónde está mi hija, yo no sé qué va a pasar, etcétera, pero yo sé que soy tu hija, yo sé que soy tu hijo, tú eres mi papá, tú eres mi papi. Tú cuidas de mí, no me vas a dejar, diste tu vida en una cruz por mí. ¿Cómo puedo llegar a esa incredulidad y falta de confianza en tus promesas estoy en este estado? Es pecado vivir en ese estado y llamarse cristiano al mismo tiempo. Es pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y el mensaje desde hace 2000, 3000, 4000 años es: no tengan miedo. No temas nada. Acuéstate hoy en la mañana, hoy en la noche, y recuerda a un pollito que se mete bajo de las alas de la gallina, y el pollito llega, y allá anda por ahí el lobo y todo, pero mientras está bajo las alas de la gallina, pío, 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 ni preocupado está el pollito. Y así hoy en la noche dile: Señor, aquí está tu pollita, aquí está tu pollito, Señor. Me acuesto porque tú tienes cuidado de mí. Escúchame, cuando Dios ve esa actitud en tu vida, te protege y te bendice. No hay otra manera de agradar a Dios más que creyendo que realmente es nuestro Padre y nos cuida y nos protege porque nos amó en una cruz. Y al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Regresamos a segunda de Pedro, y Pedro entonces cita en primer lugar las profecías como lo más seguro que tenemos para que nuestra fe descanse en un libro que no solamente es especulativo. Yo recuerdo cuando leí El origen de las especies de Darwin, ¿saben qué dice? Chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, por el amor de Dios, un lenguaje especulativo. Vienes a la Biblia y escuchas: yo, el Señor, he dicho. Y todo lo que menciona la Biblia es afirmativo, porque no hay absolutamente ninguna contradicción en la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Entendiendo primero esto, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En segundo lugar, vivimos un mundo donde Ucrania acaba de ser invadida por Rusia. Ya actualmente Israel está enviando gas a través de Egipto a la Unión Europea. Cuando las naciones árabes, desde el 48 que se independizó Israel, odiaban y han perseguido a los judíos, ahora los árabes buscan la protección de Israel. Esto es inconcebible que esté pasando, pero la Biblia profetizó que así se iba a cumplir. Es un mundo de confusión completamente. Ahorita Putin va a estar enojadísimo, pero así no poder dormir de saber que Israel está sosteniendo y proveyendo el gas que Rusia le proveía antes a la Unión Europea, y esto lo va a encender más para cumplir la profecía de Ezequiel 38-39 de Gog y Magog, cuando la Biblia dice que vendrá Rusia con Irán, con Turquía, con el Líbano, con Marruecos, con Etiopía, para atacar e invadir Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo todas las piezas se están formando cuando estudiamos y estamos atentos a la Biblia
como la única luz que tenemos. Tú puedes ahorita oír a los politólogos, a los conferencistas en la televisión, en el radio, y están hablando una sarta de tonterías. ¿Qué piensas? No creo que Putin invadió Ucrania, ya lo invadió. ¿Ahora qué va a pasar? Pues las sanciones económicas van a hacer que Putin se arrepienta, y lo dijimos desde antes, y pueden oír las conferencias, lo citamos varias veces, y no somos profetas, simplemente citamos la Biblia. De acuerdo a la Biblia, Ucrania no podía ser devuelta a la Unión Europea, ni tampoco convertirse en la OTAN, porque Ucrania es de las naciones magogitas que forman parte de la invasión final de Rusia contra Israel. Y Ucrania viene bajo el nombre de Magog. Toda la región de Magog, que es el noreste, Lituania, Estonia, Latvia, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán y todas están al sur junto al Mar Negro y al Mar Caspio, son las naciones que la Biblia profetizó hace 2800 años que invadirían Israel. Así que bíblicamente Ucrania nunca va a dejar de estar bajo el poder de Putin. Y ahora Putin va a seguir con las demás, por eso ya Finlandia y Suecia corrieron a la OTAN y están buscando el paraguas de la OTAN porque temen la invasión también de Putin. Todo está escrito exactamente como la Biblia lo profetizó. Y todas las demás opiniones son opiniones especulativas, hipótesis, teorías que la gente tiene. Y cuando nos entrevistan a los cristianos, les decimos, esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. No lo digo yo, está escrito en este libro. Haríamos bien en estar atentos a la Biblia, hoy más que nunca. Escucha esto, no hay otra luz en el mundo, no hay otra luz más que la Biblia. ¿Y sabes algo más? Tú eres la luz. Tú eres cristiano, tú eres la luz. Tú eres la única luz en tu casa. Tú eres la única luz en tu taller de carpintería. Tú eres la única luz en tu bufete de abogados. Tú eres la única luz en tu clínica de médicos. Tú eres la única luz en tu escuela, en tu universidad. Los cristianos somos la única luz y tenemos alrededor a gente muriéndose, lastimada, enferma, necesitada. ¿Y tú callado? ¿Por vergüenza, por pena de hablar de Jesucristo? Y de decirles que Jesús es la única respuesta y que los invitas a conferencias como estas para que puedan ellos abrir los ojos a la realidad espiritual del mundo. Si tú eres ese tipo de personas, vas a dar cuentas en el día del juicio a Dios. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, Hechos 1:8, y me serán testigos. ¿Eres testigo? Desde el tiempo que tú te convertiste, ¿hay alguna persona que tú le hayas hablado de Cristo y que lo hayas guiado a la cruz? Examina tu corazón llegando hoy en la noche, ponte rodillas y ora a Dios y dile sinceramente, Señor, te pido perdón. Tengo 3 años en Cristo, tengo 5 años en Cristo, tengo 10 años en Cristo y a nadie le he hablado de ti, ni los he guiado a la cruz, ni he orado con nadie y me digo cristiana y me digo cristiano. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, tengamos cuidado de pasar el tribunal de Cristo. Y en penúltimo lugar, dice el apóstol Pedro, pongamos atento a la Biblia que alumbra en lugar oscuro. Nunca las tinieblas habían sido tan grandes como ahorita. Políticamente, cuando el comunismo se demostró, en 1991, Mikhail Gorbachev, con su perestroika, que fue un fracaso la ideología comunista, que no funcionó en todo el siglo XX, en ningún país, porque el ser humano regresa a desenterrar esa ideología. Cuando se demostró en el 48, que ganó el 45 en la Segunda Guerra Mundial, hasta ahorita, que el mundo prosperó con el capitalismo, con las democracias, porque ahora son completamente
desprestigiadas, barridas, echadas a la basura. Ya no hay democracia, ya no hay capitalismo, ahora hay socialismo y ahora hay comunismo. Cuando la historia nos muestra que son ideologías que fracasaron. No necesitamos discutir nada. La historia demuestra que el hombre no aprende de la historia. Políticamente, religiosamente, científicamente, filosóficamente, en cualquier área que tú me menciones, el mundo está de cabeza. Es un mundo de locos. Escucha las declaraciones de los gobernantes en el mundo, la mayor parte de ellos, lo que están hablando. ¿Hablan? De veras dices tú, Dios mío, ¿cómo puede este hombre dirigir un país con las cosas que él habla? Así está el mundo de loco. Y la mayor parte de la gente lo está aceptando. Y finalmente dice el apóstol Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia, tú no puedes venir y decir, yo creo que esto dice, o voy a interpretar que esto es lo que significa. Cuando tú vienes a la Biblia y tratas de interpretar de acuerdo a tu percepción o a la forma como tú visualizas un versículo o un pasaje, sígueme con mucho cuidado, sin tener en cuenta los demás pasajes de la Biblia, te conviertes en un hereje, en una hereje. Porque no es de interpretación privada. La Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros escritos en más de 1500 años. Por más de 40 autores diferentes. Pastores, profetas, Isaías trabajó en el gobierno, Daniel fue asesor de los emperadores, por diferentes personas de diferentes oficios, diferentes profesiones, pero los 66 libros de la Biblia fueron guiados y están articulados como una tela, como los hilos de una tela que forman una alfombra completamente integrada. Y cuando tú sacas un hilo, haces que otro hilo se desgaje y comienzas a romper el tejido. Entonces tú no puedes sacar un hilo sin tener en cuenta los demás hilos de la tela. Y así es la Biblia. Entonces las personas que han tratado de sacar versículos de la Biblia, como los mormones, que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que todos tenemos 10 esposas. Los hombres, amén. ¿Verdad? Pues claro que todos simpatizan con eso. Por eso prospera el mormonismo, es la religión más multimillonaria que existe ahorita en el planeta Tierra. Los testigos de Jehová, el infierno no existe. Jesús no puede ser Dios porque él dijo, es que yo soy menor que Dios, mi Padre es mayor que yo, y no entiende que él bajó al mundo y se puso debajo del Padre temporalmente para someterse y regresó al mismo nivel que el Padre y está sentado a la diestra del Padre en las alturas y toda potestad le ha dado en el cielo y en la tierra. Por no tomar en cuenta otros pasajes de la Biblia, por no estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y por eso hay tantas versiones de la Biblia, que la de Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la King James, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay, para terminar, pregunta, diferentes versiones de la Biblia? Simplemente por el lenguaje. Llegaron a la conclusión de que ese universo que nos rodea tiene un diseño y tiene un orden. Y ante ese diseño y ese orden tiene que haber forzosamente, de acuerdo a las principales leyes de la lógica, un diseñador. Detrás de una estatua que yo veo, tiene que haber un escultor. Detrás del reloj que tengo en este momento en mi mano, tiene que haber un relojero que pudo diseñar y cronometrar perfectamente bien esta maquinaria. Si voy caminando en la playa y me encuentro un motor de Volkswagen, ¿qué probabilidades existirían para que concluyera yo las arenas y el movimiento de la erosión y las olas
formaron el acumulador, la bomba de gasolina, las bujías, para que este motor, en una forma coordinada y perfecta, pudiera funcionar. Ni una mente que estuviera totalmente loca concluiría esto. Sin embargo, damas y caballeros, es la conclusión del ateísmo del siglo XX, que el mundo es un accidente, que el universo es un accidente, que venimos de los animales, que no hay ningún propósito ni ninguna razón detrás de tu vida ni detrás de mi vida, que somos exactamente igual que los animales y que las leyes morales que rigen a los animales nos rigen también a nosotros, porque el proceso evolutivo llegará a construir o a desarrollar o evolucionar al hombre perfecto. Y nos encontramos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia se había encontrado el mundo, gubernamentalmente hablando, económicamente, filosóficamente, tan confundido como en el siglo XXI nos encontramos en el 2016. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno, tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo?, los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos, ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia, el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes, que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías, donde basaremos la siguiente conferencia. Es este profeta quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar, en el versículo 12, lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto.
y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que esto, no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo, ni hipotético, ni filosófico en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40 dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente.
Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová, usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló y pudo comparar las leyes que rigen el universo. Y dice la Biblia que así como las leyes no pueden de la gravitación funcionan continuamente. La ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel. Que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos en último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job. Capítulo 38, que hace 4500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos, tenía un contacto con Dios, de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob, y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana, pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana, pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre, sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron, filósofos, y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto, Dios, si me creó, lo ha permitido y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4500 años se menciona de las estrellas y del universo.
que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes. Y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta: ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble de hace 4.500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40 y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo, capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental, estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales. Vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite con el poder que hizo el universo que le clave las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama. Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida. Quiere demostrarte evidencias. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres.
Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre que más hayas exaltado. Y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente, oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que ¿por qué permitió el mal? ¿Y por qué permitió el diablo? Preguntas que no conoces la respuesta y eso te ha impedido concluir que existe un Dios, eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él, ¿por qué hizo esas cosas? Eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto y por qué te llevaste a mi hijo y por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice, mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pau, pau, pau. Porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad y entender que desde niño tiene que someterse, no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien, no somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar, en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él y sumir al universo
en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu Hijo para rescatar el universo y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia. Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su Hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección. Yo pago, no tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados, no te tienes que ir de rodillas a la villa, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables, no podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía, necesitamos una ayuda externa, lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlalnepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos. He violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje. En la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia. Que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo. Vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo. El barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae de la cubeta. Como menudo polvo en las balanzas les son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada, así de la noche a la mañana, a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo?
Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracasaron, se convirtieron en dioses. Cómo murió Nerón, cómo murió Calígula, los emperadores romanos, cómo han muerto todos los seres humanos. Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel. Hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos. ¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia, todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón al decir. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo. Es la misma gata, pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia, que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad, y a la iglesia de Jesucristo. Esto al sistema de gobierno socialista comunista no le conviene. ¿Por qué? Porque este sistema pide y forza la lealtad al Estado. Entonces, si tú eres más fiel a tu familia, ya no le eres más fiel al Estado, le eres más fiel a tu familia que al Estado. Y ellos quieren completamente, ¿verdad?, absorber la lealtad total y el Estado convertirse en Dios. Cuando profundizas en estas filosofías, descubres qué es lo que está pasando en el mundo, por qué estos sistemas han fracasado. Porque han querido que el Estado gobierne la primaria, gobierne la secundaria, gobierne los colegios, gobierne nuestra manera de pensar. Impongan ellos las leyes morales, no son dioses. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y no son ante Dios nada. En cualquier momento Dios sopla como el viento y se los lleva como la hojarasca. Y en penúltimo lugar, vemos en el versículo 28 en adelante de nuestro pasaje que dice la Biblia: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios finalmente, de acuerdo a este profeta, es la fuente de energía que sostiene el universo. Es la fuerza que hace que la Tierra, en su movimiento de rotación en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, de la vuelta alrededor de la Tierra, del Sol, y que la Tierra se mantenga girando sin que nadie le haya hecho así a la Tierra. Él mantiene ese movimiento constante de la Tierra, de las galaxias, para que no choquen unas con otras. Todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos atómico, en los electrones, en los átomos, Él es el que sostiene todo. Él es el que ahorita hace y permite que tu corazón y mi corazón sigan latiendo.
Ahorita tu corazón sigue latiendo simplemente porque Dios quería traerte aquí antes de llamarte a casa, si es que te vas a casa. Dios en su amor te trajo a esta conferencia. Para los que lo oigan por primera vez y nos escuchan a través de las redes sociales, estás escuchando un mensaje el más glorioso que podrías escuchar, y el único mensaje que puede transformar tu vida en esta misma tierra y para toda la eternidad. Y si tú sales por esa puerta como tú entraste, lleno de dudas y confundido porque andas buscando y por eso veniste. Otros, digo, desgraciadamente siempre hay burlones, ¿verdad? Pero si tú fuiste una persona sincera, vamos a oír, como le decían los apóstoles, vamos a oír esos parlachines, a ver qué nuevas tienen. Y muchos, al oír las nuevas de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, se convertían y comenzaron a unirse a las filas del cristianismo. Si tú eres una de esas personas en esta mañana, ábrele tu corazón. Ya haz a un lado tu soberbia intelectual y quieres evidencias, como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió diciendo, hubiera Dios dejado más evidencias para poder comprender que Él existe. Y cuando en el año 2000 el doctor Russell llega a la Casa Blanca y el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, le dice al presidente Clinton, cuando descubrieron el genoma humano en 1954 por el doctor James Crick, le dice, hemos encontrado el libro de la vida en el ADN, en la información genética que cada célula de los billones que tenemos en el cuerpo nos habla que tenemos un software, un código inteligente donde en cada célula de tu cuerpo, escúchame esto, cabrían 25 enciclopedias británicas de conocimiento. Y si desarrolláramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, le daría 2 vueltas de aquí a la luna. Ahí lo tienes en tu cuerpo, impresionante. Se hizo por accidente. Por favor, ¿quién puede llegar a esa conclusión tan irracional y tan aberrante al ver las maravillas de lo que Dios ha creado? Dios es la fuente del universo. Él no se cansa. Y Cristo viaja al mundo porque nacimos descargados. Desde Adán a nuestros días es la historia de la Biblia, damas y caballeros. Desde Adán a nuestros días, la historia ha tratado de buscar. Sigmund Freud quiso atribuirle el medio ambiente, el problema humano. William Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Y así encontramos siempre filósofos de la historia buscando el mal que acontece dentro del ser humano y que nos estamos autodestruyendo y que sabemos que fumar es malo y sigo fumando, sabemos que el alcohol es malo y sigo bebiendo, sabes que el adulterio va a destruir mi familia y va a destruir mi vida, mi carrera, y seguimos haciendo esas cosas porque el diagnóstico de la Biblia es correcto, somos autodestructivos. Necesitamos una energía superior a nosotros que nos vuelva a reconectar con la fuente de energía. Cuando recibes a Cristo, ¿qué sucede? Lo que has hecho es simplemente volverte a conectar a la fuente de energía. Y la persona que recibe a Cristo se conecta a Dios y entonces comienza a fluir de Dios hacia tu vida luz que comienza a sacar los programas de lo envirulado que estábamos todos, y todos estos programas comienzan a salir de nuestra mente y Dios comienza a poner nuevos softwares, nueva información que proviene de las Sagradas Escrituras. Y es este nuevo software, al sacar los virus que traíamos, que comienza a transformar nuestra vida y a poder ver la vida diferente a como la veíamos antes. Veo a mi esposa como está gordita y panzoncita, pero para mí es la reina de Saba. Veo a mi esposo que parece cocodrilo también con la panza que tiene y calvo y orejón, y lo veo como mi príncipe azul.
Veo a mis hijos que tal vez no están en Cristo y andan por acá, y la hija ya se embarazó y el hijo se fue o en las drogas, pero cuando vengo a Cristo, la información que recibo es: mi generación será bendita, seguiré orando por mis hijos y mis hijos conocerán a Dios. Porque es la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré jamás. Por cuanto has creído en mí, yo también te pondré tus pies sobre una piedra y mandaré a los ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Somos vulnerables. Todos nosotros, reconozcámoslo, somos criaturas frágiles, tontos, que creemos que tenemos toda la verdad y que hemos llegado aquí. Y no todos los sistemas gubernamentales tratan de traer el cielo a la tierra. No ahora sí la dictadura, no la monarquía, no el capitalismo, no la democracia, el nazismo, el fascismo. Es la misma gata pero revolcada. Siempre llevando al Estado tratar de tener el control absoluto de los ciudadanos, lo que es contrario completamente a lo que Marx y Engels establecieron en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. Por eso ellos sabían que la familia y la iglesia eran los más grandes enemigos del comunismo social. Nosotros somos criaturas frágiles, débiles, incapaces de sostenernos ante las adversidades de la vida. Año 2008, siglo XXI, cae la bolsa de valores en Nueva York, 777 puntos. Más de 62 billonarios se mataron. ¿Cuántas personas? Se fue mi vieja, se fue mi esposa, se fue aquella. Échale la del tequila cuero, como te has olvidado las penas. Y si viva Zapata y las mujeres son todo, y te subes al ruedo de la fortuna con tu botella de tequila, y la rueda de fortuna tiene que volver a bajar, tienes que volver a despertar y estar en tus 5 sentidos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estar borracho a las 24 horas? Buscas un escape en las drogas. ¿Por qué? Porque es un escape a la realidad. ¿Por qué los jóvenes están drogándose? Porque es tan cruda la realidad y tan hipócrita la actitud que están viendo de las religiones, de sus propias familias y de sus propios padres. ¿Qué es la droga y qué es el alcohol? Son válvulas de escape a la realidad. Entonces se escapan de la realidad y se sumergen en un mundo que no existe, que es el mundo alucinógeno y de las drogas y lo que tú quieras, o el mundo de la borrachera, sin saber que tenemos otra vez que amanecer y enfrentar el mundo en nuestros 5 sentidos. ¿Por qué se suicida la gente? Porque no pueden soportar vivir la realidad, ni creen que hay una puerta que puedan darles una salida a los problemas morales o económicos que están atravesando, o físicos también. Y cuando vienes a Jesucristo, Él es la fuente de energía. De una forma milagrosa nos sostiene. Nos sostiene. El justo puede caer y estamos atribulados en todo, pero nunca angustiados, en problemas, pero nunca desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, porque Él es el que sostiene nuestras manos y el que comenzó la buena obra en nosotros promete terminarla hasta el día que Él regrese para llevarnos a casa con Él. Dios sabe que somos una generación sujetas al cansancio, a la depresión, al estrés, al desánimo fácilmente. Pero aquí está el Dios de la Biblia invitándote a que vengas a experimentar su poder para sostenerte y para mantenerte en el camino de la vida. ¿Sabían ustedes que en el año 2014 y 2015 la venta de pastillas antidepresivas, llámale Ecuanil, Valium, Prozac, Rivastrol o como se llame, superó los 350 millones de recetas?
que la enfermedad del siglo XXI ya no es el cáncer, es el estrés. Y la clínica Rochester en Boston y el hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las instituciones más prestigiadas en cuanto a adelantos científicos y médicos, concluyeron hace 4 años que el 70% de las enfermedades físicas y mentales provienen del estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición en la que estás ansioso, tenso, no puedes dormir, todo estás así, y no me grites y cállate y métete a dormir y no me molesten ahorita y esto y el otro, y toda esta situación de intranquilidad, de rencor, de amargura, de odio que se almacenan dentro de tu alma, es lo que te impide vivir feliz. Es lo que nos impide poder encontrar el camino. Y hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dio la medicina y la solución diciéndonos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se afanen por su vida, cada día traerá su afán. Acuéstate como los angelitos, como por más que tú te preocupes y te estreses, fíjate lo que dice Jesucristo, por más que tú trates de encontrar respuestas para tus problemas, no las vas a encontrar. Y escúchame, y si las encuentras, vas a acabar enfermo y en el hospital. Como me dijo una vez una señora: ay, por favor, venga y llore por mi hija, por favor, por favor. Dije: doña Chole, póngase usted tranquila, tiene usted ya 2 meses con ese estado de estrés, y sabe una cosa, que cuando llegue su hija, de repente a lo mejor va a llegar mejor que nunca, y usted es a la que la vamos a tener que internar en el psiquiátrico. Entonces nos damos cuenta, los problemas que tenemos van más allá, escúchame esto, de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses. No somos dioses. Necesitamos a Dios. Necesitamos que esa fuente de energía nos diga, nos marque qué debemos hacer. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago en este caso con mi trabajo? ¿Qué hago si robé? ¿Qué hago si forniqué? ¿Qué hago si hay pornografía? ¿Cómo puedo salir de estas cosas que me están maldiciendo mi vida? Y estoy tan corta que es la vida, 60, 70 años, 80 años los más robustos, y naciste de las tinieblas, vives en las tinieblas y vas a morir en las tinieblas. Durante toda tu vida no hubo ninguna comparación entre tú y una vaca. Los animales en la mañana pastan, al mediodía pastan, en la noche pastan y se duermen. Y millones de seres humanos se semejan en su actitud y su conducta. Te levantas, trabajas, comes, ¿para qué? ¿Trabajas para qué? Para hacer dinero. Y sigues comiendo. Y ya hiciste el dinero, y ahora que tienes el dinero, no sabes cómo manejar el dinero. Porque de repente cuando llega uno a la cumbre, artistas, deportistas, cantantes, políticos, el que tú quieras, cualquier persona que triunfa en la vida y llega a la cúspide, ahí arriba, no saben manejar la fama, no saben manejar el poder, no saben manejar la popularidad, ni la gloria, ni el dinero, se descomponen. Y por eso acaban artistas, deportistas, políticos, o locos, o medios locos, o drogadictos, etcétera, etcétera, porque no podemos llegar a ningún punto sin Dios. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira
tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa, vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de sed, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me
Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Mi alma completa.